Mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a tocar un tema que prácticamente nunca se toca dentro de los que cultivamos orquídeas. Y es esos errores que cometemos muchas veces como principiantes por desconocimiento u omisión y que tienen unas muchas veces no muy agradables consecuencias en nuestras plantas. Se trata de la intoxicación por malos hábitos o desconocimiento en cuanto a los procedimientos correctos de fertilización de las orquídeas. Hemos iniciado este vídeo haciendo un recorrido por un cultivo de plantas en estado perfectamente saludable, pero ahora vamos a ver unas orquídeas intoxicadas. Pero antes de continuar, definamos qué es intoxicación. Intoxicación es la presencia excesiva de cualquier elemento o compuesto en un organismo vivo y que altera el normal funcionamiento de éste. Existe un dicho popular que reza que todo lo bueno es bueno hasta que se vuelve malo. Y en este caso específicamente hablamos de la fertilización. No es que fertilizar sea malo. Lo que lo convierte en esto es tal vez la forma como lo hacemos. Podemos apreciar en estas plantas las consecuencias funestas de una fertilización inadecuada. Las hojas de esta Pleurotalis son casi que irreconocibles. Este no es su color ni su forma normal. Están totalmente distorsionadas en todo sentido de la palabra. Y es que una aplicación excesiva de fertilizante en cualquiera de sus formas puede traer consecuencias muy graves para nuestras plantas, incluso llegando al punto de destrucción total de la misma. Algo nada deseable para nadie, porque muchas de nuestras preciosas plantas han sido mucho tiempo de cuidados para llegar y en un momento de un error de estos destruirlas. Lo que estamos viendo es un pequeño ejemplo de esos pequeños pero costosos errores de fertilización. Este grupo que estamos acá visualizando realmente fue intoxicado por una aplicación de manera incorrecta de fertilizante. A algunos géneros no les gustan o no se les debe aplicar fertilizante de liberación lenta. Entre esos están el género Pleurotalidinea, donde están las Stelis, Platistele y otros géneros afines. Generalmente aquellos que no tienen pseudobulbo son muy sensibles. También están el género Masdevallia y en general prácticamente todos los géneros de orquídeas, porque esta por lo menos es una catleya y si bien la planta no se destruyó totalmente, también fue afectada. Esta fue afectada por una aplicación incorrecta de fertilizante soluble. Pueden ver que estas raíces se quemaron las puntas y desde ahí la planta prácticamente se estancó en su crecimiento. Todos sabemos que las raíces son el punto por donde las plantas pueden absorber los nutrientes y el agua. Esta pequeña catleya es otro claro ejemplo de este tipo de errores. También fue quemada por una concentración excesivamente alta de fertilizante en una aplicación foliar. Y para ver como último ejemplo de los desastres que muchas veces nosotros mismos causamos, tenemos esta Keffersteinia. Esta fue intoxicada por tratar de aplicar una hormona, pero
la dosificación fue excesivamente alta y por poco se destruye toda la planta. Una especie que no es común, no es muy fácil lograr conseguirla y por poco la destruyo con ese error que cometí. La fertilización de nuestras plantas es algo fundamental para el buen y normal desarrollo de ellas, al mismo tiempo que es un arma de doble filo, ya que cuando se hace de manera incorrecta, las consecuencias pueden ser muy malas. Casi siempre la primera parte que sale afectada de la planta son las raíces, quedando esta prácticamente inerme, sin ninguna forma de absorber los nutrientes ni el agua que necesita para su normal desarrollo. En algunas especies de manera simultánea resultan destruidas tanto hojas como raíces. Esto se debe a que son especies demasiado débiles o sensibles para soportar estos cambios tan bruscos. En el caso de las plantas o especies que tienen pseudobulbos, estas son un poco más resistentes, pero llega a un punto en que se estancan cuando las raíces de ellas son afectadas. En el caso de las intoxicaciones por fertilización de liberación lenta, casi nunca las raíces resultan afectadas, pero sí la planta en general, ya que como vemos en esta imagen, las hojas se ven especialmente afectadas. Esto se debe a que es la parte de la planta donde se procesan todos los fertilizantes o componentes de los fertilizantes, tanto los mayores como los menores, existiendo algunos elementos que compiten entre sí por la absorción, como es el caso del calcio y el magnesio. Otro elemento que es excesivamente tóxico para las plantas cuando es absorbido en exceso es el fósforo, aumentando las probabilidades de que las plantas mueran. Además, contribuye a debilitar la planta ya que es antagónico a la absorción de calcio, que es un elemento que contribuye a la fortaleza de cualquier planta. Cuando una orquídea se ha intoxicado, no es mucho lo que podemos hacer por ella, salvo como en este caso que estamos viendo, esta planta se intoxicó por una aplicación excesiva de fertilizante de liberación lenta. Lo que vamos a hacer es sacarla de su maceta y remover todos los restos que queden de ese fertilizante que finalmente afectó la planta. Podemos ver, como ya les había comentado hace un rato, que los fertilizantes de liberación lenta, si bien intoxican la planta, las raíces crecen muy saludables y muy robustas, pero la planta en sí es la que sufre las consecuencias, es decir, el tallo y las hojas más que todo. Pero es una planta que tranquilamente se puede recuperar con el paso del tiempo. Basta con lavarla lo más que podamos, el sustrato que tiene, y en lo sucesivo regarla abundantemente y no volver a aplicar fertilizantes de liberación lenta, los cuales son los que causan que esta planta tenga sus hojas tan en mal estado, y pues las flores permanecen normales, pero la planta en sí como presentación deja mucho que desear. No pensemos que este tema de la intoxicación de nuestras orquídeas es algo fuera de lo común. Es más común de lo que pensamos, y he visto casos y situaciones en que cultivos casi que completos han desaparecido por una mala aplicación, más que todo de osmocote o basacote, es decir, estos fertilizantes de liberación lenta en plantas que son muy sensibles a ese tipo de fertilización. Como ya anteriormente les comenté, no es que fertilizar sea malo, sino que hay que saberlo hacer. La fertilización es necesaria
porque las plantas que tenemos en nuestros cultivos no están en su hábitat natural. Y cuando nosotros como humanos removemos una planta o una mascota cualquiera que sea su especie o naturaleza de su hábitat natural, debemos comprometernos a mantenerla bien, es decir, a proporcionarle todos los elementos que necesita para vivir bien y dignamente. Y entre esas especies están nuestras orquídeas. En una próxima ocasión compartiré con ustedes mis experiencias y los mejores hábitos y formas de fertilización. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias por llegar hasta este punto.